Noticias de última hora, preste mucha atención. Noboa dice que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. El presidente Daniel Noboa aseguró que el narcoterrorismo contaminó a algunos políticos delincuentes en Ecuador. En medio de la crisis diplomática con México, tras la irrupción a su embajada para la detención del exvicepresidente Jorge Glass, el presidente Daniel Noboa dio declaraciones en las que se refirió a políticos delincuentes. El primer mandatario participó la mañana de este lunes, 8 de abril, en un evento de empleo joven, en el que también aprovechó para hacer campaña por la consulta popular. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste, expresó Noboa. Añadió que gracias a las Fuerzas Armadas y a la policía, el gobierno no ha descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. Necesitamos de su apoyo en la próxima consulta, insistió Noboa a los asistentes al evento, al tiempo que prometió desarmar a los delincuentes. Estas declaraciones ocurren en medio de una tormenta diplomática, luego de que la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, fue una disposición del propio presidente de la República a quien se le informó sobre las consecuencias del hecho. El gobierno ecuatoriano defiende que México también cometió violaciones a la Convención de Viena al otorgarle asilo a Glass, quien está sentenciado por actos de corrupción y es procesado por un presunto delito de peculado. Hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió en parte de su discurso a lo que ha pasado con el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue detenido en el interior de la Embajada de México en Quito. El primer mandatario señaló que el Ecuador no soporta más impunidad y que se va a luchar contra ella, cueste lo que cueste. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes. Además hizo un llamado en esta ocasión a los jóvenes para que apoyen la consulta popular del 21 de abril, pues aseguró que es la única arma para luchar contra la inseguridad y el desempleo. La mejor manera de trabajar por la seguridad y el empleo es participar en la consulta. Cada una de las respuestas que ustedes den en esa consulta será fundamental para tener un futuro de paz, empleo y desarrollo en Ecuador. Esa es su arma es el sí. Necesitamos su apoyo, porque ustedes más que ninguno, al igual que yo, vemos el futuro como lo más importante, porque tenemos muchas ganas de vivir, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de vivir en paz. En más noticias. Exvicepresidente Jorge Glass está en el hospital con signos estables. Según un reporte policial, el exvicepresidente Jorge Glass habría ingerido medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes y se intoxicó. Cerca del mediodía del 8 de abril de 2024, la Policía Nacional reportó una alerta relacionada con Jorge Glass en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. El político habría ingerido medicamentos. Se presume el diagnóstico de coma profundo autoinducido provocado por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, se lee en un parte policial al que Primicias tuvo acceso. Según ese reporte, la directora distrital de salud de Pascuales, norte de Guayaquil, revisó la primera evaluación de Glass, quien no responde a los estímulos. Los medicamentos habrían ingresado a la prisión con autorización del centro penitenciario. Tras esta revisión, Glass fue trasladado desde la cárcel de La Roca hacia el hospital militar para una valoración con especialista de neurología, medicina interna y cardíaca. 3 horas después del incidente, que ocurrió a las 12, fuentes oficiales informaron que Glass se mantiene en una casa de salud y que sus signos vitales son estables. Tras conocer sobre el incidente médico de Jorge Glass, una de las primeras reacciones fue del expresidente Rafael Correa. El exvicepresidente Jorge Glass fue detenido la noche del viernes, 5 de abril de 2024, en la Embajada de México, en Quito.
El político se había refugiado en ese sitio desde diciembre de 2023. Horas antes de su captura, México había anunciado su intención de conceder un asilo a Glass. Pero, antes de que esto se concrete, equipos policiales ingresaron a la Embajada de México y arrestaron a Glass. Tras una breve estancia en la unidad de flagrancia, en Quito donde fue sometido a una evaluación médica, el exfuncionario fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Glass tiene pendiente cumplir más de 2 años de la condena de 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Además, tiene una orden de prisión preventiva por la reconstrucción de Manabí. En más noticias. Judicatura destituye a juez que dispuso traslado de alias Fito de La Roca a la cárcel regional, en Guayaquil. El funcionario fue suspendido en enero de este año. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Diego P., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, durante una sesión ordinaria realizada este lunes, 8 de abril. Dicho funcionario dispuso el regreso de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros a la cárcel regional, desde La Roca, en septiembre del año pasado. Por medio de sus abogados Fito, hoy prófugo, presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo trasladaran a otra prisión por cuestiones de seguridad. Esto, luego de que en agosto del año anterior fuera trasladado desde la cárcel regional a La Roca, en medio de una intervención militar y policial. En ese entonces al menos 2.000 militares y policías realizaron una intervención celda por celda. Sacaron a los reos a los patios mientras se revisaba cada uno de los espacios en busca de caletas con armas, municiones, drogas y celulares. La mañana de este lunes 8, con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merve Navides y el presidente Álvaro Román, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez Diego, por haber incurrido en una infracción disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber vulnerado la independencia interna de los servidores judiciales, argumentando hacer uso de sus facultades de supervisión. En más noticias. Ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación, aseguró la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, sobre el conflicto con México. México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, luego de que uniformados ecuatorianos ingresaran a la embajada a capturar a Jorge Glass. México y Ecuador suspendieron sus relaciones diplomáticas tras el evento del pasado viernes, 5 de abril, cuando la Policía Nacional ingresó a la Embajada de México en Ecuador para detener al exvicepresidente de la República Jorge Glass, a quien se le había concedido el asilo político. Desde entonces, varios países e instituciones han condenado las acciones tomadas por el gobierno ecuatoriano al entrar forzosamente en la embajada mexicana. Gabriela Sommerfeld, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se pronunció hoy sobre la ruptura de las relaciones con el país norteamericano y la perspectiva internacional del conflicto. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país, dijo la canciller en una entrevista en Teleamazonas. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país, señaló. Según Sommerfeld, hubo una intromisión de México en los asuntos del Estado ecuatoriano al abrir las puertas de su embajada a Glass, quien se encontraba con sentencia ejecutoriada y en libertad condicional. Hubo constantemente incumplimiento a los artículos de la propia Convención de Viena que México invoca, aseguró la funcionaria, refiriéndose a un acuerdo internacional sobre las sedes diplomáticas. ¿Qué es más grave, eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México?, cuestionó. La bancada del correísmo presentó 2 solicitudes de juicio político tras la detención de Jorge Glass, una en contra de la canciller de la República y la otra en contra de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. La detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México salpica a la Asamblea Nacional. Es un hecho la ruptura del acuerdo inicial que tenía el gobierno con el correísmo y también con el Partido Social Cristiano. Es más, este mismo fin de semana ya presentaron 2 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios del gobierno por estas acciones. Han dicho que se sentirá una vez que tengan que votar. La ruptura del acuerdo legislativo que tenía el gobierno de Daniel Noboa con el correísmo y el Partido Social Cristiano es un hecho.
La detención de Jorge Glass en la Embajada de México provoca que en la Asamblea la Revolución Ciudadana se convierta en oposición al gobierno. La asambleísta Viviana Veloz dice que a la interna de la bancada el expresidente Correa les dio una disposición clara. A quienes no acaten las disposiciones que se realizan como bloque, porque son disposiciones que se toman en consenso con todos los miembros de la bancada, serán expulsados de nuestro bloque legislativo. Y del anuncio pasaron a las acciones. Este mismo fin de semana, legisladores del correísmo presentaron 2 solicitudes de juicio político, una en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y otra en contra de la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Responsabilidades que ellos han tenido a la invasión a la embajada mexicana, a la vulneración de la Convención de Viena y también a la relación diplomática de lo que significa el asilo humanitario. Son figuras que cada una de las autoridades y cabezas de cartera de Estado tendrán que responder. El acuerdo inicial que logró el gobierno con la Revolución Ciudadana y el PSC le permitió aprobar 5 proyectos de ley. Al regreso del receso legislativo, la realidad será otra, dice el legislador social cristiano Vicente Tallano, pero asegura que su bancada se mantendrá abierta al diálogo. Nuestro manejo va a ser el mismo. Nosotros hemos tenido diálogos absolutamente con todas las bancadas legislativas, porque esa es una de las razones de un parlamento. Debatir, dialogar, confrontar ideas, y vamos a seguir manejándonos con la misma tónica con la que lo hemos venido haciendo. Construye tiene claro que con la bancada correísta no tendrán acuerdo alguno, no así con el resto, dice Camilo Salinas. Nosotros nunca hemos estado ni con el gobierno, peor con la Revolución Ciudadana. Nosotros estaremos donde el Ecuador realmente necesite que esté el movimiento Construye. Las actividades se retomarán en asamblea este miércoles 10 de abril. Las comisiones se volverán a reunir y para el jueves está prevista ya una convocatoria al Pleno. El gobierno regresa del receso sin un aliado para legislar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social niega haber presentado un recurso de habeas corpus a favor de Jorge Glass. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. La mañana de este lunes, Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno, cumplió 48 horas de haber llegado a la cárcel La Roca en Guayaquil, luego de haber sido capturado dentro de la Embajada de México en Quito. Horas después de su detención, se presentó un recurso de habeas corpus que recayó en el juez Edgar Ojeda de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. El oficio estaba firmado por Manuel Peñafiel Falconi, coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, esta institución, a través de un comunicado, negó cualquier tipo de patrocinio, ayuda o asesoría legal a favor de Glass Espinel y aclaró que Manuel de Jesús Peñafiel Falconi, solicitante del habeas corpus, no es funcionario del CPCCS. El ciudadano postuló como veedor en enero de 2022 para vigilar uno de los concursos públicos de méritos y oposición, lo cual no lo convierte en integrante de la institución. Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. Además, sobre él existía una orden de detención por un presunto caso de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. A lo largo de sus procesos judiciales, Glass se benefició de acciones constitucionales, 2 habeas corpus, 2 medidas cautelares y una acción de protección. Una de esas medidas cautelares que le permitió a Glass salir de prisión fue otorgada por el juez Emerson Curipayo, quien está en la cárcel mientras es investigado dentro del caso Metástasis. Según la Fiscalía, Curipayo habría recibido $250,000 del narcotraficante Leandro Norero para liberar a Glass. Sus operadores, Javier Jordán y alias El Ruso, quien la Fiscalía identifica como Ronnie Aleaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y actualmente prófugo de la justicia. Un segundo habeas corpus, esta vez de la Revolución Ciudadana, fue presentado a favor de Jorge Glass la mañana de este lunes.